Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como ya les habíamos adelantado, y entre otras cosas por actualidad, por supuesto también con esos datos de empleo y desempleo. Tenemos hoy con nosotros a Vanessa Fraige, que es de Comisiones Obreras, secretaria de Comisiones Obreras en Lanzarote. Muy buenas tardes, Muy Vanessa. Y muchísimas gracias, muy bienvenida y feliz año también. Igualmente, igualmente. Que no sabemos hasta cuándo se dice eso de feliz año, pero como no te habíamos visto, pues feliz año para ti también. Vanessa, como habíamos comentado, ya anunciábamos ayer esos datos de empleo / desempleo en la isla de Lanzarote y también en el conjunto de Canarias. Tenía la oportunidad de hablar muy brevemente contigo, de escuchar un poco una valoración, en este caso para la radio, y me comentabas que evidentemente son buenos datos, pero que no hay que bajar la guardia quizás en este caso, ¿no? Sí, si hacemos la valoración, por supuesto es positiva. Esta barrera que parecía invencible de los 8.000 desempleados y desempleadas la hemos superado, o sea, hemos reducido pasando de 8.000 a menos. Pero no podemos tener una autocomplacencia, hay que seguir reduciendo el paro que se puede cuantificar sin determinar en algo estructural, pero que también se tiene que seguir trabajando. No puede ser que haya 8.000 personas o casi 8.000 personas desempleadas que quieran trabajar y que no puedan en nuestra isla de Lanzarote, que no tiene coherencia alguna e ilógica total con lo que dicen las empresas de que faltan trabajadores. Tendremos que valorar y profundizar los motivos, pero respecto a lo que es el dato global, es muy positivo. Hemos terminado el año con una reducción de desempleados. En enero pues esperemos que vaya exactamente igual, la misma senda, pero seguir trabajando y no conformarnos con ya hemos reducido a 8.000 y ahí nos quedamos. Efectivamente, por recordar los datos, estamos en 7.923 desempleados en la isla de Lanzarote. ¿Por qué precisamente crees que ocurre esto, Vanessa, de que hay muchas empresas? Porque es así, todos lo sabemos, que dicen es que no encontramos trabajadores, es que no hay trabajadores, y a su vez esos casi 8.000 desempleados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto se mueve por ciclos y el mercado. Si a la misma vez que ha ocurrido diferentes crisis en nuestra isla de Lanzarote, la crisis financiera, la crisis del ladrillo, donde el trabajador tendría que aceptar absolutamente cualquier condición para poder trabajar, y hablando de casa, las empresas tenían el sartén por el mango, ahora mismo no es así. Me refiero que el trabajador, y es lo correcto, queremos mejoras nuestras condiciones tanto económicas como sociales, queremos mejores condiciones de trabajo, mejor calidad de vida, porque no solamente es vivir para trabajar, tenemos que vivir. Y por lo tanto, si las empresas, de forma general, ¿vale?, no todas actúan de la misma manera, no entienden que hay que buscar nuevas herramientas para hacer llamamiento, para ser atractivos en los puestos de trabajo de sus empresas, lo van a tener muy mal, porque en la isla de Lanzarote hay más población, no se puede comparar el número de desempleados de ahora con lo que había en el 2005-2007, que era muy parecido, pero ahora hay mucha más población. Se sabe que están abriendo nuevas cadenas hoteleras, más se está creando negocio y todo requiere trabajadores. Ahora bien, como hemos dicho en comisiones desde hace muchísimo tiempo, o somos ingeniosos y buscamos fórmulas para hacer llamamiento y atractivo a los puestos de trabajo, o seguirán las empresas diciendo que los trabajadores no queremos trabajar, que hay muchas vacantes, que tienen que venir trabajadores de fuera. Yo pregunto, si vienen trabajadores de fuera, ¿dónde van a vivir? ¿Con qué condiciones de trabajo van a trabajar? ¿Cuáles son los recursos públicos que van a utilizar en una isla donde ya nos cuesta tener los servicios mínimos, servicios públicos como sanidad, enseñanza, el transporte, la movilidad? Hay muchos centros de trabajo, no todos, que están siendo ingeniosos, como he dicho, sobre todo el sur de la isla, varias cadenas hoteleras y alimentación están haciendo acuerdos económicos o de mejora de condiciones respecto a horarios para facilitar la contratación, y le están funcionando. Respecto a ciertos tipos de sectores, que esto lo hablaremos si me lo permite, sobre la restauración, sí. Hay que ver por qué algunos sectores tienen más problemas para contratar, para conseguir trabajadores, unos sí, unos no. Pues tendremos que valorar, y todos sabemos, o se mejoran las condiciones de trabajo en todos los aspectos a los trabajadores, porque además beneficia a las empresas, que es lo que no entiende algunas empresas. Un trabajador motivado, bien pagado, con buenas condiciones de trabajo, es más productivo, tiene menos absentismo, que es lo que se nos acusa a los trabajadores, que estamos todo el día de baja, y la empresa va a tener mejor funcionamiento, mejor organización. Si eso no lo entendemos, esto es una balanza, ni el trabajador ni la empresa, pero desde luego las empresas tienen que repartir algo de sus riquezas a sus trabajadores,
para mantener una buena plantilla estable, cualificada, formada y motivada. Claro, es que cuando hablamos, Vanessa, de buscar ciertos atractivos, hacer llamamientos, innovar para efectivamente atraer a trabajadores, en muchos casos estamos hablando pues eso, de buscar nuevos temas, nuevos atractivos, y en otros tantos yo creo que simplemente se pide incluso que se cumpla con la normativa, con la ley, con lo establecido. Si no quieres ir más allá porque quieres, pues no lo sé, probar, ir viendo cómo te va, también es entendible, pero mínimo cumplir con lo que está establecido en la normativa, ¿no? Con los diferentes convenios. Hay dos bloques principales. Aquellas empresas donde se cumple el 90% por ser generosa con los convenios de aplicación y donde efectivamente superan el convenio con ciertas mejoras. Te doy ejemplo. Empresas que han facilitado transporte privado para los trabajadores, guagua, para poder llegar trabajadores al sur de la isla, por ejemplo, no están obligados porque no está recogido el convenio como nueva medida y lo están haciendo y están cubriendo todas sus vacantes. Empresas que han reducido drásticamente el número de turnos de partidos en ciertos sectores, departamentos como camareros, camareras, donde solo vive para estar de partido en el centro de trabajo. Empresas que están pagando un plus por turnos partidos o un plus por diferentes materias, y esto significa que el trabajador se ve alentado a decir, oye, pues me voy a sacrificar por lo que sea, que es decisión del trabajador. Y después está aquellos sectores donde no existe prácticamente la sindicalización, que por ejemplo es la restauración. Es un problema muy importante en Lanzarote, no es nuevo. Nosotros desde comisiones venimos trabajando lo que es denunciando a la Inspección de Trabajo a todo lo que podamos, tener pruebas de que se está incumpliendo, porque es el mayor foco de incumplimiento en la isla de Lanzarote. Sé perfectamente que a las empresas no les gusta escucharlo, pero es la realidad. El 90%, no me atrevo a cuantificar, pero el 90% incumple en los convenios de hostelería y de restauración en diferentes materias. O bien contratas por debajo de lo que tienes que contratar, haciendo un claro fraude a la seguridad social, o bien le quitas un día libre al trabajador, que son 2, o bien le quitas los 48 días de vacaciones, que no son, porque le das 30, quien tenga 30, o haces 12 y 14 horas. Y todos los trabajadores de restauración saben lo que estoy diciendo y que es cierto. No todos, porque hay muchas empresas de restauración con importantes nombres en la isla de Lanzarote que pagan súper bien a sus trabajadores, que le tienen unas condiciones espectaculares y que tienen un renombre de que no le falta, vamos, ni un trabajador y los tiene motivados. Ahora se sabe por qué es, o seguimos mirando para otro lado, intentando engañar y robar a los trabajadores, seguirán teniendo los mismos problemas. ¿Y por qué está ocurriendo esto, Vanessa? Quiero decir, es el mayor foco de incumplimiento el sector de la hostelería y a su vez es donde menos se manifiestan, donde menos luchan por sus derechos. ¿Es por miedo a quedarse sin trabajo? Porque, como dices, la gran mayoría incumple y por tanto dicen, pues me voy de aquí, pero es que en el otro lado me van a tratar igual. ¿Por qué está ocurriendo esto? Mayor foco de incumplimiento, pero no me manifiesto. Hay diferentes motivos y esto ya son conjeturas desde Comisiones Obreras. Uno, el miedo. Otro, que los trabajadores de restauración se conocen perfectamente, uno en un restaurante a otro, y si yo me quejo, denuncio el otro empresario me va a negar el contratarme. Otro, que por miedo a la situación, a perder el puesto de trabajo, como yo llevo 20 años, pues prefiero seguir 20 años apaleado y abusado laboralmente hablando, y mejor me callo la boca por si acaso que pueda ir a peor, o porque a lo mejor me considero que no estoy preparado. Y no podemos olvidar que el sector de la hostelería en la restauración son unos profesionales que la mayoría dominan perfectamente idiomas, sobre todo en las zonas turísticas, pues dominan idiomas, la cualificación es perfecta en muchos casos, y después se quejan de que los trabajadores no queremos trabajar o que nos falta formación. Quizás los jóvenes no quieran ir a trabajar a ciertos sectores donde saben que los trabajadores actuales están siendo pues abusados laboralmente, que no hay sindicalización y que sobre todo sus condiciones van a ser mucho peores. Por eso quizás decidan tener otras opciones, otros sectores donde vayan a intentar vivir con calidad en el puesto de trabajo. O estar al paro. Efectivamente, es que ahí nos quejamos, es decir, si no buscamos fórmulas y nos quitamos las caretas de que si soy un buen empresario, pago bien a mis trabajadores, reparto riqueza, claro que el empresario es el dueño de su empresa y nadie le está quitando la potestad de su empresa, pero si quieres tener una plantilla estable, cualificada, formada, productiva, tendrás que cuidar a tus trabajadores, darle como mínimo lo que se merece, y segundo,
tenerlos motivados. Y es que hay claros ejemplos. Tenemos, y todos sabemos, varios restaurantes de Lanzarote con un nombre importante, que es que cuando nosotros pasamos por allí y comprobamos, no falta ni un trabajador, una motivación exquisita. Y le preguntas al trabajador, ¿cuántos días libres? 2 días. ¿Cuántas vacaciones? 48. ¿Cuántas horas haces al día? 8 horas. ¿Te respetan la media hora de comida? Sí. Y eso lo comprueba varias veces con diferentes personas. Y casualmente ahí no hay problema. Hay problema donde no se cumple, donde haces 12 horas y te contrato 4. Sí, es que al final es beneficio también de los propios empresarios, o sea, quiero decir, como bien decías, es productividad al final y además, de la propia perdón, empresa. que se hace competencia desleal entre ellos, porque hay empresas muy cumplidoras con lo que tienen que hacer y hay otras que no lo cumplen, y entre ellas se hace la competencia desleal. Y por todo lo que me estás transmitiendo, Vanessa, intuyo que no son pocas las denuncias que se están poniendo, ¿no? Nosotros ponemos, no te quiero dar un dato incorrecto, pero al mes sobre unas 25 o 30 denuncias. ¿Por qué? Porque no es denunciar y ya está. Hay que traer documentos de pruebas testificales o pruebas documental, pero a la Inspección de Trabajo y a la Autoridad Laboral o al juzgado se tiene que acudir con pruebas y testimonios. Y como bien decíamos antes, los trabajadores de la restauración cuesta muchísimo que acudan a un juzgado o a una inspección de trabajo, muchísimo. No ocurre con otros sectores como el comercio en general o la hostelería de hoteles, apartamentos, porque hay representación sindical. Justamente donde hay representación sindical hay mejores condiciones de trabajo. Y donde no la existe, ahí está el claro ejemplo. Y está claro que nosotros denunciamos, pero es cierto que la inspección tarda en responder, en resolver, y como no le llevemos todas las pruebas y testimonios, cuesta muchísimo demostrarlo. El inspector de trabajo no es un juez, el inspector actúa sobre las pruebas que tú le puedas aportar o lo que ellos detecten. Y desde luego, si van a un centro de trabajo donde hay 7 personas sin asegurar, te doy un ejemplo, a lo mejor el empresario es muy listo y los tiene turno de tarde, turno de noche, y la inspección no va por la tarde. Claro. Entonces, ¿quién hace la ley? Es verdad que hay campañas que hemos pedido a la inspección y nos las han aceptado. Para este 2024 lo solicitaremos nuevamente, de que se haya campañas específicas donde vienen fines de semana, festivos, sábado por la tarde, en cualquier horario, para que pueda detectar todas estas irregularidades. Es verdad que, como dices, a veces cuesta un poco, pero quizás también, como mencionas, es necesario trasladar ese mensaje a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? De que con un poquito de esfuerzo, con valentía, con voluntad, se llega a hacer justicia, realmente se ha llegado a hacer justicia en muchos casos, ¿no? Nosotros tenemos claros ejemplos de triunfos que hemos conseguido en nuestra organización sindical gracias a la unidad de los trabajadores. Y ahí está, donde hay representación sindical, y no se trata de, hay un delegado, no, hay un delegado y hay un sindicato detrás de ese delegado, y donde se le pone todas las herramientas, juzgados, inspecciones, gabinetes de prevención, en todas las materias, y se refuerza al ser representante sindical y a los trabajadores. Y está claro que efectivamente la unidad en este tipo de sectores, no solamente la restauración, sino la agricultura, la construcción por algunas zonas, tiene que cambiar. Y nos estamos perjudicando como trabajadores el callarnos la boca, porque primero, se está haciendo un fraude a la seguridad social y nos estamos perjudicando como trabajadores. Cuanto menos cotización, base reguladora tengas, más vas a ser perjudicado a corto, medio y largo plazo, claro, en una baja médica, en una pensión, en un despido, en una jubilación. Los jóvenes ahora dirán, bueno, esto conmigo no va. ¿Cuántos trabajadores hemos visto que van al sindicato que les falta una pasta en la cotización porque han trabajado en negro y en economía sumergida durante muchísimos años por la necesidad, sobre todo las amas de casa, las que trabajaban limpiando casas por ahí, escaleras, y ahora están viendo cómo ha sido perjudicado su vida después de estar toda una vida trabajando? Ahora resulta que tienen unas pensiones no contributivas que resulta que no pueden llegar a final de mes. Sí. Hay que pensarse mucho a lo largo de la vida, ¿no? En lo que vas trabajando y en qué condiciones, y luchar por tus derechos. Vanessa, me has mencionado principalmente, porque es así, el sector de la hostelería como de la restauración, como bien decía, ese mayor foco de incumplimiento está ahí, pero ¿en qué otros sectores están percibiendo también pues diferentes incumplimientos por parte de empresarios? La agricultura también, aunque no sea tan numéricamente hablando como la hostelería, pero sobre todo cuando hay campañas
cada vez menos, porque hay más supervisión, pero sí hemos detectado algunas empresas donde año tras año comprobamos que se da de alta a un número determinado de trabajadores para hacer una campaña de una recogida de un producto determinado, pero después hay ciertos trabajadores que no lo tienen y que además están preparados y organizados perfectamente, que va la inspección de trabajo a cierta zona rural, a cierta montaña, y pues hay vigilancia con, bueno, esto parece de película, pero existe vigilancia con prismáticos, y si se ven acercar a un coche no reconocido, pues empieza a correr la gente. Eso ocurre año tras año, y tenemos 3 o 4 empresas centradas que cada año lo intentamos y que, oye, nosotros no tiramos la toalla, conseguiremos estos testigos, estas pruebas, porque son un fraude que año tras año algunas, no todas, empresas o empresarios lo siguen repitiendo. Pues eso fíjate que ese dato no lo tenía, y son bastante, en fin, lo que cuenta es bastante llamativo. Eso, los prismáticos y los coches y demás, no tenía ni idea. Que sí. Pues es grave, bastante grave. Vanessa, hablas de, bueno, quizás es hilarlo un poco con otro asunto totalmente diferente, pero por preguntarte si también tienes idea de si está ocurriendo. Sabemos que está llegando mucha gente de fuera, yo no sé si tienen datos de precisamente, como hablabas de la agricultura, me venía un poco a la mente, de si se está utilizando precisamente a esas personas para este tipo de cosas, de pues sin contratar, de manera ilegal, todo este tipo de cosas. Más que nada porque no sé si estas personas van y son capaces de ir a manifestarse, a pedir ayuda, a pedir respaldo, o si ustedes han conseguido obtener datos sobre este asunto. Has dado en la clave. Hay ciertos sectores, como algunos de la construcción, que menos en la construcción, porque se ha ido trabajando con materia preventiva por parte del Gobierno de Canarias, el ICASEL y los sindicatos, sobre todo la construcción, con los graves problemas que hay ante un posible accidente laboral, pero cuanto más pequeña es la empresa, más irregularidades, más personas sin asegurar tienen, y la agricultura. ¿Y dónde se nutre? De trabajadores no españoles, que vienen de forma irregular o alegal, y donde sus condiciones son más pésimas todavía, porque nunca van a ir a un sindicato, nunca van a reclamar sus condiciones, puesto que se encuentran en una situación complicada, irregular en nuestra isla, y que desde luego prefieren pasar verdaderas penurias y ser cómplices de vigilancia y huida masiva, a tener que perder lo único que les garantiza que le den un pan y 2 duros. Pues mira, agradezco mucho que me haya venido eso a la cabeza, porque creo que es un mensaje bastante claro para toda esa gente, sobre todo que confunde, que dice que llegan, que ya tienen ayudas, que ya tienen dinero, están dispuestos a sacrificarse de esta manera para precisamente, como dices, tener un pan debajo del brazo, como se suele decir. Aquí se trata de sobrevivir, y esos mensajes que vienen, que tienen pagas, por favor, yo lo que les pido a la gente que, oye, que leamos, que miremos exactamente las normativas, que no es así, que no vienes de una patera y te dan una paga, que hay mucha gente, primero, que el destino no es Lanzarote ni Canarias, que el destino es España, la península me refiero, o Europa, y que seamos conscientes de que al final son seres humanos, que por supuesto tiene que haber una regulación, sí. Aquí la Comisión Obrera no está diciendo que aquí se convierta esto en lo imposible, pero que centrémonos en lo importante. ¿Cuántos entran por las famosas pateras, que todo es criminalizar, y cuántos entran por los aeropuertos? Es decir, y cómo entran los trabajadores. Y al final son trabajadores que se buscan la vida, como así no se los buscaron muchos padres y abuelos cuando emigraron a Latinoamérica, a Sudamérica o a Alemania, que en España tenemos muy poca memoria. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos que, iba a decir que contratan, que en este caso ni contratan, para aquellos jefes de estas personas, que también tengan un poco de empatía, ¿no? Que empaticen y que desde luego no se aprovechen de las circunstancias de cualquiera de estas personas que llegan aquí. Vanessa, nos queda poquito tiempo, pero siempre me gusta tocar también el tema de los salarios, que lo hemos mencionado así un poco por encima, pero yo imagino que ustedes siguen batallando para que continúe subiendo el salario mínimo interprofesional, ¿no? Por supuesto, los sectores principales, es cierto que se han firmado los convenios, como el de hostelería, que después de 36 manifestaciones, que lo olvida muchísima gente en nuestra isla, 36 solo comisiones obreras, conseguimos este convenio de un 10,25 en 5 años, que termina en los próximos 2 años. Comercio también se ha firmado, aunque no se ha podido publicar en el BOE, estamos esperando por la autoridad laboral para hacer la correspondiente subida. Y respecto al salario mínimo interprofesional, es algo que se está negociando, todavía hasta ayer no me había llegado si había llegado a algún acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno. Nosotros siempre intentamos que sea lo mayor
posible, por supuesto, y más teniendo en Lanzarote la cesta de la compra más cara de Canarias, o la segunda, teniendo una inflación insoportable, teniendo las condiciones de trabajo que hay en nuestra isla, que nada tiene que ver con los convenios que se firman en las islas capitalinas y que afectan a las islas periféricas con peores condiciones porque no vivimos de la misma manera. Y, por supuesto, estamos esperando que se publique en el boletín, que se anuncie tanto por el Ministerio de Trabajo como por los agentes sociales, que es Comisiones y el otro sindicato, por supuesto, y a partir de ahí haremos campaña de seguimiento para todos los convenios, los trabajadores que no tienen convenio y que se le debe aplicar el SMI, el salario mínimo, comprobar que se le pague y con carácter retroactivo. Esa es nuestra misión y año tras año lo hacemos. Pues tenemos que ir terminando. Vanessa, ayer me comentabas también, cuando hablábamos de los datos del paro, me decías que es necesaria la unidad, la unión, ¿no?, entre instituciones, empresarios, sindicatos, trabajadores, incluso los medios de comunicación, que es necesario unidad para ir todos en este camino que estamos mencionando, ¿no?, de mejorar las condiciones de los trabajadores. Efectivamente, es que o nos dejamos, y ahí incluyo también a los sindicatos, de quejarnos cuando escuchamos a las empresas decir que es que no encuentran trabajadores y nos sentamos todos juntos, prácticas en pro a buscar herramientas, lo que hemos dicho antes, y además políticas de empleo por parte de la Administración que garanticen una calidad de empleo y sobre todo reducir el número de desempleados de nuestra isla, que al final la economía es circular y al final esto beneficia absolutamente a todas las partes, pero entre sindicatos y empresas hay que reconocerlo, cuesta muchísimo buscar mejoras y ya no hablo de la negociación de los convenios, sino a nivel insular. Existe una peculiaridad en Lanzarote, que es lo que dicen los empresarios, pues no hemos recibido, a pesar de nuestros llamamientos, que lo hemos hecho en todos los medios de comunicación, vamos a convocarnos, vamos a sentarnos en Lanzarote los agentes sociales que son patronal y sindicatos, incluido también la Administración, para buscar fórmulas entre todos de cómo podemos avanzar para reducir el empleo en nuestra isla. Pues dicho queda, Vanessa Fraija, secretaria general de Comisiones Obreras en Lanzarote, muchísimas gracias como siempre por darnos y aportarnos todos estos datos que evidentemente son muy interesantes, que hace falta tenerlos en cuenta y que aprovechen en el buen sentido de la palabra la labor que continúan haciendo afortunadamente sindicatos como Comisiones Obreras Lanzarote. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Y a todos ustedes no se marchen porque yo me despido por hoy, pero regresa nuestro compañero Jaime Puig en tiempo de tertulia política.